Imagina darlo todo por tu trabajo y por la persona que amas, solo para descubrir que él entrega tu sueño a otra mujer, su ex. Esta es la historia de traición, ambición y orgullo que me llevó a romper con Liam, a renunciar a mi pasado y a reconstruirme desde cero. Un viaje de dolor, pero también de renacimiento, donde entendí que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Si te gustan estas historias llenas de drama y superación, deja tu like y suscríbete para no perderte lo que viene. El aire en la sala de juntas era tan pesado que parecía que alguien había cerrado todas las ventanas y había olvidado cómo se respiraba. Los relojes digitales del proyector marcaban los minutos con una precisión cruel, como si quisieran recordarnos que cada segundo nos acercaba al desenlace. Yo llevaba días preparándome para este momento, noches sin dormir, cafés amargos a medianoche, repasos interminables de datos, gráficos y argumentos. Tenía la seguridad de que mi esfuerzo sería suficiente. Pero, como suele ocurrir en la vida, nada salió como esperaba. El presidente de la Junta aclaró la voz. Hemos llegado al voto decisivo. Liam. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Podía escuchar el eco de mi propio corazón golpearme en las sienes. Todos voltearon hacia él. Yo también lo hice, con la esperanza de ver en su rostro un atisbo de apoyo, una chispa de complicidad, algo que me confirmara que no estaba sola. Pero lo que encontré fue esa misma expresión fría, calculadora, distante. Esa mirada que tantos confundían con firmeza, pero que yo sabía que escondía un muro impenetrable. Sin titubeos, acercó el micrófono y pronunció las palabras que jamás olvidaré. Mi voto es para Olivia. Mi mundo se quebró en silencio. El murmullo se propagó de inmediato, como un incendio en un bosque seco. Algunos aplaudieron, otros fingieron sorpresa, y otros simplemente sonrieron con esa complicidad venenosa que tienen los rumores. Yo me quedé quieta, clavada en mi asiento, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Olivia. Su exnovia. La mujer que había aparecido en la empresa apenas un mes antes, envuelta en un aura de misterio y rumores. Y ahora, gracias a él, ocupaba el puesto que yo había soñado durante 3 años. Tragué saliva y apenas logré articular, en voz baja. ¿Olivia? ¿En serio? Esperaba que me evitara, que fingiera no haberme escuchado. Pero no. Me miró directo a los ojos y, con un tono tan neutro que parecía ensayado, respondió. Ella es más capaz que tú. No pude contener la mezcla de rabia y dolor que me subió a la garganta. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, pero me negué a dejarlas caer frente a todos. Liam, soy tu novia. Ella es tu ex. Su respuesta fue un golpe seco, imposible de esquivar. No voy a mostrar favoritismo por nadie. Este es el trabajo. Aquí lo único que importa es la habilidad. Mi pecho se apretó como si me hubieran robado el aire. Durante 2 años había estado a su lado en silencio, compartiendo mi vida en las sombras porque él no quería que nadie supiera de nuestra relación. Había aceptado esa invisibilidad por amor, creyendo que cuando llegara el momento me elegiría. Pero ese día comprendí que nunca lo haría. El aplauso final, los saludos, las felicitaciones a Olivia, todo sonaba lejano, como si estuviera atrapada bajo el agua. Yo no era parte de esa celebración. Yo era solo el telón de fondo de una escena que jamás me habría atrevido a imaginar. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban, tomé mis cosas y salí de la sala. Sentía que cada paso retumbaba como un eco de derrota. Caminé hasta la sala de descanso, fingiendo que necesitaba un café. La máquina vibró, lanzó el líquido oscuro en el vaso de papel, y yo me quedé observando cómo el humo ascendía lentamente. Era lo único que me mantenía de pie, ese humo que se elevaba, mientras yo me hundía. Lo escuché entrar detrás de mí. Podía reconocer su caminar entre miles. Cerré los ojos un segundo, deseando que no dijera nada, que simplemente pasara de largo. Pero no. Choe, podemos hablar. Me giré, sosteniendo el vaso con tanta fuerza que temí romperlo. Lo miré directo a los ojos. ¿Por qué, Liam? Su respuesta fue tan simple como devastadora. Porque ella es más capaz que tú.
Ese fue el momento exacto en que lo entendí todo. No se trataba solo de Olivia, ni de la promoción. Se trataba de mí. De lo poco que significaba para él, de lo invisible que había sido durante 2 años. Inspiré profundo, y con la voz más serena que pude reunir, dije. Entonces no somos nada, ni aquí, ni fuera de aquí. Vi un destello de sorpresa en su rostro. Pero no esperé su respuesta. Salí de la sala, fui directo a mi escritorio y redacté mi carta de renuncia. No me tembló la mano al escribir, presento mi renuncia irrevocable, efectiva a partir de este momento. La envié. Cerré mi laptop. Guardé en una bolsa la pequeña planta que había cuidado durante meses, mi taza favorita y un cuaderno lleno de notas. Cuando me levanté, Maya, mi compañera, me miró con ojos grandes y asustados. ¿Qué estás haciendo? Eligiéndome a mí, le respondí. Y caminé hacia la salida. Cada paso me alejaba no solo de la empresa, sino de él, de su frialdad, de los rumores, de las promesas incumplidas. El teléfono vibraba en mi bolsillo con insistencia, Liam. Lo miré una última vez antes de subir al taxi que me llevaría al aeropuerto. Dejé que sonara hasta que se apagó. No lo contesté. No lo iba a contestar. Porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, había tomado la decisión correcta, dejar atrás lo que me estaba destruyendo. El murmullo en la oficina aún no se apagaba. Todos hablaban de la nueva llegada, de la ex de Liam convertida ahora en mi competencia directa. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro, una tormenta rugía. Caminé hasta mi escritorio, tratando de concentrarme en los pendientes, cuando escuché el tono metálico de una notificación en mi celular. Era un mensaje nuevo, un nombre que me hizo apretar los labios con fuerza, Olivia. Había decidido añadirme como contacto, así de pronto, sin formalidades. Y su primer mensaje fue como una daga envuelta en terciopelo. Bola, escuché que seremos competencia por la promoción. Me han dicho que tus propuestas son impresionantes. Me quedé mirando esas palabras unos segundos. Una parte de mí quiso ignorarlas, dejarla en visto y demostrar que no me afectaba. Pero otra parte, la que aún creía en las formas, en la cortesía básica, me obligó a responder. Oh, sí. Gracias. Al instante apareció otro mensaje. Ella no perdía el tiempo. Estoy segura de que será un placer competir contigo. Levanté la vista y allí estaba. De pie, frente a mi escritorio, con esa sonrisa amplia, amable, casi angelical. Una sonrisa que en cualquier otra persona me habría resultado cálida, pero que en ella se sentía estudiada, medida, diseñada para derribar muros. Extendió la mano, como si quisiéramos sellar un pacto invisible. Es un placer ser tu colega, Chloe. La miré. Y aunque mi instinto gritaba que no debía confiar, acepté el gesto. Su piel era suave, sus ojos brillaban de manera aparentemente inocente, pero había algo detrás, un destello de seguridad que me hizo sentir que, en su mente, la batalla ya estaba ganada. Liam me comentó que tú también presentarás propuesta para la dirección, añadió con un tono casual, como quien comenta el clima. Liam me comentó. Esa frase rebotó en mi cabeza como un eco en una habitación vacía. ¿Por qué tenía que mencionarlo a él? ¿Por qué, de todas las formas posibles de entablar una conversación, eligió recordarme que mi pareja había hablado con ella? Fingí una sonrisa. Sí, así es. Ella inclinó la cabeza con gracia, como si estuviera midiendo cada uno de mis gestos. Estoy segura de que será una competencia justa. Y, sinceramente, he visto algunos de tus trabajos, son brillantes. La cortesía perfecta, la máscara perfecta. Un disfraz de compañerismo que ocultaba la realidad, ella había llegado para recuperar no solo un puesto, sino también al hombre que yo creía mío. La conversación se cerró con otra sonrisa de su parte, y se alejó con la misma suavidad con la que había llegado. La observé caminar hacia el despacho de Liam, llamada por su asistente, y sentí un nudo en la garganta. No era la primera vez que había visto esa escena, Olivia entrando en su oficina, Liam esperándola detrás del escritorio, los rumores alimentándose como buitres en el aire. Me dejé caer en la silla,
exhalando lentamente. Sabía que esa mujer no era tan inocente como aparentaba. Detrás de cada palabra amable, detrás de cada gesto amistoso, había una estrategia. Y lo peor es que ella lo sabía, sabía que yo lo percibía, sabía que la tensión estaba allí, creciendo como una sombra entre nosotras. La competencia ya no era por la dirección. La competencia era por algo mucho más doloroso, por demostrar quién tenía realmente un lugar en el corazón de Liam. La noche estaba en silencio, interrumpido solo por el golpeteo constante de las teclas de mi laptop. Mis ojos estaban cansados, las manos heladas, pero seguía escribiendo. Sabía que ese proyecto sería decisivo para mi futuro, y no podía darme el lujo de fallar. Entonces lo sentí. Esa presencia. Giré lentamente y lo vi. Liam, apoyado en el marco de la puerta, observándome con esos ojos fríos e impenetrables que nunca revelaban nada. Su voz rasgó la calma con un tono sereno, pero autoritario. ¿No piensas dormir esta noche? Traté de disimular un bostezo y sonreí con un cansancio evidente. Ya casi termino. Solo quiero acabar esta parte. Pero de pronto, lo solté. La pregunta que me había estado consumiendo desde que Olivia apareció. ¿Vas a darme alguna ventaja? ¿Un empujón desde dentro? Vi cómo la expresión de su rostro se endureció. Caminó hacia mí despacio, sus pasos sonaban como golpes secos en el suelo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, inclinó su cuerpo, su sombra envolviéndome, y me dijo en voz baja. La empresa es justa, Chloe. Siempre. Aquí no hay favoritismos. Sus palabras fueron como un balde de agua helada. No había ternura en su tono, ni complicidad. Solo límites, reglas y esa pared invisible que parecía separarnos siempre. Sentí un leve alivio, al menos la competencia sería limpia. Pero al mismo tiempo me dolió. Porque detrás de esa imparcialidad había un mensaje escondido, yo nunca podría esperar que él me defendiera. Mientras él volvía a su escritorio para contestar mensajes, yo fingí trabajar, pero la verdad es que la rabia me quemaba por dentro. Saqué el celular y me puse a revisar redes sociales. Olivia había publicado un video gracioso de un gato jugando con un ovillo de lana, lleno de reacciones y corazones. Todo en ella irradiaba frescura, energía, esa vitalidad que hacía que todos la miraran. No sé por qué lo hice, pero me quedé revisando más publicaciones suyas. Sus fotos en cafeterías, sus historias sonrientes, sus frases positivas. Era imposible no compararme con ella. En medio de todo, noté algo extraño. Olivia había dado me gusta a una foto antigua mía y lo retiró de inmediato. Fue un detalle mínimo, pero cargado de intención. Como si quisiera dejarme claro que estaba observándome, midiendo cada uno de mis pasos. Alcé la mirada y me encontré con los ojos de Liam. Me observaba en silencio, con esa mirada profunda que siempre me dejaba sin aliento. Por un instante, me quedé atrapada en ellos, buscando alguna señal, algún destello de cariño. Pero lo único que vi fue calma. Una calma que dolía más que cualquier rechazo. La mañana siguiente, los rumores ya estaban esparcidos por toda la oficina. Maya, mi compañera y amiga, se inclinó sobre mi escritorio con una expresión traviesa. ¿Te has dado cuenta? Creo que Liam tiene un tipo. Fruncí el ceño. ¿Un tipo? Ella me señaló discretamente a Olivia, que pasaba por el pasillo sonriendo y saludando a todos con su energía contagiosa. Sí. Ese tipo de chicas. Alegres, llenas de vida, frescas, como si nada las desgastara. No como nosotras. La miré sorprendida. ¿Qué quieres decir con nosotras? Mírame, dijo con un suspiro cansado. Tenemos la misma edad, Chloe, pero este trabajo me ha robado 10 años de juventud. Olivia parece recién salida de la universidad, vibrante, con una energía que arrastra miradas. Y, seamos sinceras, ¿no ves cómo la mira Liam? Quise responder. Quise decirle que estaba equivocada, que yo conocía a Liam mejor que nadie. Que detrás de esa frialdad había una persona que me pertenecía. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, porque en el fondo, temía que tuviera razón. Desde ese día,
todo se volvió más difícil. Yo trabajaba hasta el amanecer, agotándome en cada detalle, revisando mi propuesta una y otra vez como si mi vida dependiera de ello. Mientras tanto, Olivia avanzaba con esa ligereza que la hacía parecer intocable. Siempre sonriente, siempre rodeada de comentarios positivos, siempre tan segura de sí misma. ¿Y Liam? Liam seguía en su papel de juez imparcial. Siempre distante, siempre firme, siempre con esa mirada que parecía atravesarme sin detenerse. Para él, era simple, la mejor propuesta ganaría. Pero para mí, no era solo un proyecto. Era mi dignidad, mi lugar en la empresa, y, en lo más profundo, una batalla silenciosa contra la mujer que había regresado a reclamar lo que una vez fue suyo. Y mientras todos murmuraban a mis espaldas, mientras las risas y los rumores recorrían la oficina, yo entendía algo doloroso: para todos ellos, Olivia era la pareja perfecta para Liam. Y yo era apenas un secreto, una sombra que nunca debió haber existido en esa historia. El correo llegó con un sonido breve, apenas un timbre digital que rompió la rutina de mi mañana. Lo abrí sin sospechar nada, convencida de que mi esfuerzo había valido la pena. Había trabajado noches enteras, sacrificado horas de sueño, repasado cada detalle de la propuesta. Estaba segura de que el ascenso era mío. Pero la primera línea del mensaje me dejó sin aire. Lamentamos informarle que su propuesta no fue seleccionada para la dirección. Me quedé inmóvil, leyendo esas palabras una y otra vez, como si mis ojos se negaran a aceptarlas. El resto del texto era un cúmulo de frases impersonales, agradecimientos, felicitaciones por mi esfuerzo, frases vacías para alguien que acababa de perderlo todo. 3 años de dedicación, 3 años de construir mi lugar en la empresa, reducidos a una simple negativa. Sentí un nudo en la garganta. No era solo el trabajo. Era la certeza de que Olivia, con apenas un mes en la compañía, había conseguido lo que a mí me había costado sangre, sudor y lágrimas. Mi mente viajó a todas esas madrugadas en las que él, Liam, se levantaba a mitad de la noche y me encontraba en el estudio, rodeada de papeles y café frío. Siempre me miraba en silencio, y yo creía que ese silencio era apoyo. Ahora me daba cuenta de que era indiferencia. La noticia se esparció como pólvora por la oficina. Los chats internos estallaron en comentarios. No puedo creerlo, estaba segura de que Chloe lo tenía. Increíble. Olivia apenas lleva semanas aquí. Dicen que el voto decisivo lo dio Liam. Mis manos temblaban mientras trataba de concentrarme en la pantalla. Quise levantarme, ir directo a su oficina y exigirle una explicación. Pero el miedo a escuchar lo que ya intuía me mantuvo en mi silla. Finalmente, esa misma noche, lo enfrenté en nuestro departamento. Tenía los ojos húmedos, la voz quebrada. Liam, ¿por qué no votaste por mí? Él me miró con esos ojos oscuros, inexpresivos, y respondió con la frialdad de un juez emitiendo sentencia. Porque su propuesta fue mejor que la tuya. Las palabras me atravesaron como cristales afilados. Pero esto es novia. Soy tu pareja. Su respuesta fue aún más cruel. Chloe, no voy a mostrar favoritismo. Esto es trabajo, y aquí lo único que cuenta es la capacidad. Olivia fue más capaz que tú. No hubo temblor en su voz, ni un destello de duda en sus ojos. Solo esa convicción helada que me dejaba claro algo doloroso: para él, mi esfuerzo no era suficiente. No solo me había fallado como compañero de trabajo, me había fallado como pareja. En ese momento lo vi con otros ojos. El hombre con el que había compartido 2 años de mi vida, el hombre por el que había guardado silencio en la oficina, se me revelaba como un extraño. Un extraño que, en lugar de tenderme la mano, me hundía un poco más en el abismo. Las lágrimas que había contenido en la oficina comenzaron a correr sin control. Traté de mantenerme firme, de ocultar mi dolor, pero mi voz salió rota. Entonces, nunca me elegiste. Nunca me quisiste. Él no respondió. Solo me sostuvo la mirada, sin ofrecer ni una palabra de consuelo. Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. Me di la vuelta, intentando recuperar la compostura. En mi pecho no solo ardía la rabia, también la humillación.
Todos en la oficina hablaban de los rumores de Liam y Olivia, de su historia inconclusa, de esa supuesta llama que nunca se había apagado. Ahora entendía por qué nadie me miraba a mí como su pareja. Yo nunca existí públicamente. Para todos, siempre fue Olivia. Me senté en el borde de la cama, mirando la maleta que llevaba meses olvidada en el armario. En ese instante supe que debía tomar una decisión. No podía seguir en un lugar donde mi trabajo era invisible, ni al lado de un hombre que prefería defender a su ex antes que confiar en mí. Lo escuché suspirar detrás de mí, pero no se acercó. No hubo brazos que me rodearan, ni disculpas, ni explicaciones. Solo silencio. Ese silencio que decía más que cualquier frase, que mi lugar jamás había estado a su lado. Esa noche lloré en silencio, abrazando mi propia rabia. Y entre lágrimas, hice la promesa que me mantendría de pie, si él había elegido a Olivia, yo elegiría elegirme a mí misma. El aire en la oficina estaba helado, como si el aire acondicionado se hubiera convertido en un aliado cruel de mi malestar. Caminaba de un lado a otro, repasando en mi mente cada detalle de mi propuesta, cada diapositiva, cada frase escrita a altas horas de la madrugada. Algo no cuadraba. Algo estaba mal. Entonces lo escuché. Una conversación que no estaba destinada para mis oídos, pero que cambió todo. Pasaba frente a la oficina de los asistentes cuando distinguí el sonido de dos voces. Decían que la propuesta de Olivia había sido brillante, sorprendente, de un nivel superior. Me detuve en seco. Escuché un poco más y, de pronto, las palabras golpearon mi mente como un trueno, la descripción que hacían, era idéntica a mi primer borrador. Mi corazón comenzó a latir con violencia. No podía ser coincidencia. Los mismos ejemplos, la misma estructura, incluso las mismas imágenes. Era como ver mi trabajo reflejado en un espejo, pero con otro nombre estampado encima. Olivia no había creado nada. Había robado mi propuesta. El temblor en mis manos era tan fuerte que me costaba sostener los papeles que llevaba. Reuní fuerzas y fui directo a la oficina de Liam. Toqué la puerta, la abrí sin esperar respuesta, y lo encontré en su escritorio, revisando documentos con la misma calma de siempre. Necesito hablar contigo, dije, con un nudo en la garganta. Él levantó la mirada, sorprendido por mi tono, y asintió para que entrara. Yo coloqué mi primer borrador sobre la mesa con un golpe seco. Quiero que veas esto. Olivia me robó mi propuesta. Cada idea, cada estructura, todo estaba aquí, en este documento. Liam arqueó una ceja, como si mis palabras fueran una exageración infantil. Cruzó los brazos y me observó con esa mirada calculadora que siempre usaba cuando no quería mostrar emociones. Choe. No. Lo interrumpí, alzando la voz por primera vez. No me digas que estoy equivocada. Sé lo que escribí. Sé lo que hice. Estuve noches enteras trabajando, y ahora ella se presenta como si hubiera hecho todo sola. Es injusto. Él suspiró, recargándose en su silla. Sus ojos permanecían fríos, inmutables, como si mis lágrimas y mi desesperación no fueran más que un espectáculo incómodo. Una derrota es una derrota, respondió con un tono seco, casi indiferente. No puedes acusar a alguien solo porque no aceptas haber perdido. Su respuesta me dejó helada. Lo miré incrédula, como si acabara de escuchar la mayor traición de todas. ¿Me estás diciendo que estoy inventando esto? ¿Qué me lo estoy imaginando? Liam se mantuvo en silencio, pero su expresión era suficiente. No me creía. Sentí un calor rabioso recorrerme la piel. Lo que más me dolía no era que Olivia hubiera robado mi trabajo, sino que el hombre con el que había compartido mi vida durante 2 años se pusiera de su lado sin dudar. Confiaba en ella, y en mí, solo veía a una mujer derrotada buscando excusas. ¿Así que para ti solo soy una perdedora? Pregunté con la voz quebrada. ¿Así de fácil borras todo lo que hice? Él apartó la mirada, y ese gesto fue peor que cualquier palabra. Era como si estuviera confirmando que sí, que todo lo que había dado de mí no tenía ningún valor. Una risa amarga escapó de mis labios. No lo puedo creer. No solo me quitaste la promoción, Liam.
También me quitaste la dignidad. Recogí mi borrador con manos temblorosas y salí de su oficina antes de que las lágrimas me cegaran por completo. En el pasillo, las miradas curiosas de mis compañeros se clavaban en mí como cuchillas invisibles. Sus susurros llenaban el aire, que Olivia era brillante, que Liam la apoyaba, que juntos formaban el equipo perfecto. Y yo era la sombra. La mujer que había entregado todo, que había trabajado hasta desangrarse en un proyecto, solo para ser invisible. Me encerré en la sala de descanso, apoyé las manos contra la mesa y respiré hondo. Por dentro, estaba rota. Por fuera, debía mantenerme en pie. Pero en ese momento entendí algo que me partió en dos: el hombre en quien más confiaba no solo me había fallado, también había elegido no creerme. Y ese, su silencio y su indiferencia, era el peor de los castigos. El día de la reunión llegó como una sombra inesperada. Aunque mi renuncia ya estaba presentada, todavía debía cumplir con ciertas formalidades. Entrar de nuevo a ese edificio fue como caminar dentro de un recuerdo que dolía en cada rincón. El mismo olor a café recalentado en la recepción, las mismas pantallas mostrando gráficas interminables, las mismas miradas curiosas que se detenían en mí solo un segundo antes de regresar a sus pantallas. Me senté en la sala de conferencias, rodeada de colegas que hablaban de todo menos de trabajo, del clima, de un partido, de los rumores que nunca faltaban. Yo, en cambio, guardaba silencio. No quería atraer atención. No quería darle a nadie el placer de leer en mis ojos el rastro del dolor. Entonces ocurrió. Sentí esa mirada. Pesada, insistente, imposible de ignorar. Levanté los ojos y lo vi. Liam, sentado al otro extremo de la mesa, observándome con una mezcla extraña en el rostro. No era la expresión fría y distante que solía mostrar en público. Había algo más. Un brillo de nerviosismo, quizás de miedo. Durante segundos que parecieron eternos, su mirada se clavó en la mía. No soporté el peso de esos ojos. Bajé la vista a mi cuaderno, fingiendo tomar notas. Mi mano garabateaba palabras sin sentido, solo para dar la impresión de estar concentrada. Pero lo sentía. Sentía cómo seguía observándome, como si quisiera encontrar en mí algo que él mismo había destruido. Un asistente tosió, rompiendo el silencio. Liam parpadeó y volvió a enfocarse en la pantalla, aunque no logró ocultar que estaba distraído. Varias personas lo notaron, lo vi en sus miradas curiosas, siguiendo la línea invisible que lo unía a mí. La reunión continuó, interminable, pero mi mente estaba en otra parte. Cada tanto, me obligaba a levantar la vista, y ahí estaba él, atrapándome otra vez. Y cada vez que eso ocurría, sentía que me arrancaban una parte más de mi resistencia. Al terminar, recogí mis cosas rápidamente. Quería salir antes de que él tuviera la oportunidad de decir algo. Pero no tuve suerte. Apenas crucé el pasillo, escuché su voz detrás de mí. Choe. Me detuve. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y luego me giré lentamente. Estaba ahí, de pie, con la mandíbula apretada y una tensión evidente en el cuerpo. Ven a mi oficina. Intenté mantener la compostura. ¿Señor Fong? Le respondí con frialdad, usando su apellido como si nunca hubiéramos compartido nada más que reuniones de trabajo. Lo vi parpadear, sorprendido por mi tono, como si no esperara ese muro entre nosotros. Aún así, repitió la orden. Ven. Lo seguí, aunque cada paso me pesaba. Cuando cerró la puerta de su oficina, el silencio fue insoportable. Él me observaba, pero no decía nada. Yo crucé los brazos, buscando fuerza en mi propia postura. ¿Qué es lo que quiere? Pregunté finalmente. Liam bajó la mirada por un instante, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Luego la levantó otra vez, con una intensidad que me incomodó. ¿Estás enojada conmigo? La pregunta me pareció absurda. Una carcajada amarga escapó de mis labios. ¿Enojada? Liam, no tengo nada por qué estar enojada. Ya no somos nada. ¿Por qué debería mirarte durante la reunión? ¿Acaso estabas dando un concierto?
Él apretó los labios, como si mis palabras lo hubieran golpeado más de lo que quería admitir. Eso no es lo que quise decir, murmuró. Entonces, ¿qué querías decir? Repuse, mirándolo directamente a los ojos. No contestó. Se quedó callado, atrapado en un silencio que me resultaba más elocuente que cualquier discurso. Yo ya no estaba dispuesta a llenar esos silencios por él. Así que di media vuelta. Si no hay nada más, debo volver a mi lugar. Cuando ya tenía la mano en la manija de la puerta, su voz me alcanzó otra vez. Te recojo después del trabajo. Me quedé congelada, procesando sus palabras. No lo miré, no respondí. Simplemente salí, dejando atrás su oficina y esa tensión que parecía devorarnos cada vez que estábamos en la misma habitación. Pero en el fondo lo sabía. Esa historia no estaba terminada. Y esa mirada, la que me persiguió durante toda la reunión, era la prueba de que Liam tampoco estaba dispuesto a soltarme. La oficina parecía más ruidosa de lo normal. Conversaciones cruzadas, teléfono sonando, pasos acelerados. Pero para mí, todo eso era un murmullo lejano, irrelevante. Lo único que importaba era la tormenta que llevaba días acumulándose en mi pecho. Ya no podía seguir tragando rumores, excusas y silencios. Necesitaba enfrentarlo. Lo encontré al final de un pasillo, con un par de carpetas en la mano, como si nada pasara. El mismo semblante serio, la misma compostura perfecta, el mismo hombre que sabía mantener su máscara en cualquier escenario. Pero yo ya no podía seguir soportándolo. Me crucé frente a él, deteniéndolo. Liam, tenemos que hablar. Se quedó inmóvil, sorprendido por la firmeza de mi voz. Yo di un paso hacia él, mis ojos ardiendo de rabia contenida. Dime la verdad, ¿todo esto se trataba de darme una lección? ¿O simplemente no pudiste resistirte a tu ex? Su ceño se frunció, esa línea dura que siempre aparecía cuando algo lo incomodaba. Choe, no digas eso. No fui parcial. Elegí lo que era justo. Reí con amargura, aunque en mi garganta quemaba el dolor. ¿Justo? ¿En serio me hablas de justicia? Estuve noches enteras trabajando, desvelándome, desgastándome por un proyecto que me pertenecía. Ella robó mis ideas y tú lo sabías. Y aún así, la defendiste. Sacudió la cabeza, como si quisiera borrar mis palabras de un plumazo. No puedo basar mis decisiones en emociones. La empresa necesita resultados, no favoritismos. Pero sí hubo favoritismo. Lo interrumpí con un grito ahogado. Solo que no fue hacia mí. Fue hacia ella. Siempre hacia ella. La defendiste cuando te dije que me había plagiado, la protegiste cuando todos murmuraban a nuestras espaldas, la convertiste en la más capaz, aunque apenas llevaba semanas aquí. ¿Y yo? Yo solo era la sombra, la invisible, la mujer a la que callabas en público porque nunca tuviste el valor de reconocerla como tu pareja. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Había un destello de nerviosismo en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente detrás de esa calma que tanto detestaba. Chloe, no confundas las cosas. Nunca quise herirte. Solo traté de ser imparcial. ¿Imparcial? Repetí con sarcasmo. No, Liam. Ser imparcial sería haberme escuchado cuando te mostré pruebas de lo que ella hizo. Ser imparcial sería no dejar que la oficina entera creyera que ustedes volvían a estar juntos mientras yo debía fingir que no me importaba. Ser imparcial sería defender a quien realmente se lo merecía. Pero no lo hiciste. Elegiste. Y no me elegiste a mí. El silencio se hizo denso entre nosotros. Sentí como mi pecho subía y bajaba con violencia, como si las palabras hubieran desgarrado algo dentro de mí. Finalmente, respiré hondo, y con la voz firme, solté lo que había estado guardando demasiado tiempo. Se acabó, Liam. Ya no quiero nada contigo. Él abrió los labios, a punto de replicar, pero lo interrumpí con un gesto de mi mano. No me busques, no me llames, no intentes justificarte más. Porque para mí, ya no eres mi pareja. Solo eres un hombre que me falló cuando más necesitaba que me defendiera. Sus ojos,
Por un instante, mostraron una grieta. Vi miedo, vi desconcierto, incluso un rastro de dolor. Pero ya era demasiado tarde. Mi decisión estaba tomada. Me di media vuelta y caminé, sin mirar atrás. Sentía su mirada clavada en mi espalda, como si quisiera alcanzarme, detenerme, convencerme de que me equivocaba. Pero no lo hizo. Y yo tampoco me detuve. Ese fue el momento exacto en el que entendí que, aunque él intentara disfrazar todo de justicia y profesionalismo, lo que había entre nosotros estaba roto. Y no había imparcialidad en el mundo que pudiera salvar lo que él mismo destruyó con sus decisiones. El día que entregué mi renuncia definitiva, sentí que el aire de la ciudad me asfixiaba. Cada calle, cada edificio, cada rincón estaba impregnado de recuerdos que me pesaban como cadenas. Necesitaba escapar. Así que empaqué lo esencial y compré un boleto sin mirar atrás. El primer destino fue África. Cuando llegué a las llanuras del Masai Mara, en Kenia, algo dentro de mí se abrió. Vi manadas interminables de ñus cruzando el río, cebras corriendo libres bajo el sol ardiente, y leones observando con una calma imponente. El cielo parecía infinito, y por primera vez en meses, respiré sin dolor. El rugido de la naturaleza ahogaba el murmullo de los rumores, las traiciones y el frío silencio de Liem. Me quedé 2 meses, perdida entre paisajes que cambiaban de color con el paso de las estaciones. El amanecer pintaba el horizonte de tonos dorados, y las noches estaban cubiertas por un manto de estrellas tan densas que me hacían sentir diminuta, pero libre. Le enviaba fotos a Maya, mi única confidente, pero evitaba mirar mensajes de él. No quería saber nada. Sin embargo, Liem nunca se rindió. Cuando publiqué una fotografía en mis redes, apenas una señal de que seguía viva, Maya me avisó con sorpresa. Choe. Liem viajó a Kenia. Te está buscando. Pero ya era tarde. Cuando él llegó, yo ya estaba volando hacia Indonesia. Allí, entre templos antiguos y playas interminables, intenté perderme aún más. Caminaba descalza sobre la arena húmeda, escuchaba el sonido del mar golpeando contra las rocas y me repetía a mí misma que ya lo había dejado atrás. Pero apenas subía otra foto, apenas daba una pista de mi ubicación, Maya volvía a escribirme. No vas a creerlo. Liem también fue a Indonesia. Me perseguía como una sombra. Y aunque parte de mí sentía rabia por su insistencia, otra parte no podía evitar preguntarse, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando ya era demasiado tarde? Quise seguir escapando, así que volé más lejos, Islandia. Allí me encontré con un espectáculo que parecía de otro mundo. El cielo se abrió en la noche, y una cortina verde, vibrante, se desplegó sobre mi cabeza. Era la aurora boreal, moviéndose lentamente como un suspiro del universo. Me quedé en silencio, con lágrimas en los ojos, agradeciendo haber llegado tan lejos, agradeciendo haber sobrevivido a todo. Pero justo cuando giré para compartir mi asombro con el vacío, lo vi. Liem estaba allí. De pie, apenas a unos metros, con el rostro bañado por la luz verde del cielo. Sus hombros temblaban, y sus ojos estaban rojos. Lágrimas corrían por sus mejillas. Por primera vez, lo vi vulnerable, roto, un hombre que ya no podía ocultar nada detrás de su máscara. Choe, susurró, su voz quebrada, casi un lamento. Lo miré en silencio. Había tantas palabras acumuladas, tanto que decir, pero al mismo tiempo no quería romper la magia de aquel cielo. Al final, fui yo quien habló, con un tono que mezclaba ironía y cansancio. Cuando me llamas así, suena tan lejano. Él dio un paso hacia mí, desesperado. Perdóname. Olivia fue despedida. La empresa descubrió que plagió tu propuesta. Yo no lo sabía. No la recluté a propósito, apareció en la compañía sin que lo esperara. Creí en ella porque una parte de mí aún confiaba en lo que fuimos, pero me equivoqué. Ella robó tu idea. Y ahora, quiero que vuelvas. La empresa quiere que regreses. Yo quiero que regreses. Escuché cada palabra con una calma que lo desconcertó. En otro tiempo, habría implorado por oírlo decir eso. En otro tiempo, esas frases habrían sanado mis heridas.
Pero ya no. Había viajado demasiado lejos, había llorado demasiado, había aprendido a respirar sin él. Sacudí la cabeza lentamente, con una sonrisa triste. No, Liam. No voy a volver. Sus labios temblaron, incapaces de aceptar mi respuesta. Chloe, te lo pido. Dame otra oportunidad. Regresa conmigo. Lo miré de frente, dejando que viera en mis ojos la determinación que había tardado tanto en construir. Ya no. Es tarde. Lo nuestro se acabó. Y aunque me lo pintes como un error, aunque me digas que Olivia fue despedida y que todo fue un malentendido, la herida sigue ahí. Cuando necesité que me defendieras, me llamaste perdedora. Cuando busqué tu apoyo, me diste la espalda. No quiero volver a un lugar que solo me recuerda cuánto dolió no ser suficiente para ti. Él bajó la cabeza, derrotado, con lágrimas cayendo sobre la nieve. El hombre que siempre había sido tan frío, tan firme, ahora temblaba como un niño abandonado. Pero esa imagen, lejos de enternecerme, me dio paz. Porque comprendí que ya no dependía de él para sentirme viva. Volví a mirar el cielo, dejando que la aurora me envolviera. Lo único que quiero ahora, es estar en paz. Me di la vuelta y comencé a caminar, dejando sus sollozos atrás, como si fueran parte del viento. Y con cada paso entendí que había tomado la decisión correcta, mi historia no necesitaba un regreso. Necesitaba un renacer. Cuando regresé de mis viajes, me encontré con una mujer distinta en el espejo. Ya no era la Chloe que había llorado en oficinas frías ni la que había implorado por un voto de confianza. Había aprendido que la vida no se mide por ascensos ni por validaciones ajenas, sino por la capacidad de reinventarse cuando todo se derrumba. Acepté una oferta en una empresa rival. Era irónico, durante años había evitado ese camino porque no quería enfrentarme a Liam, porque me aterraba la idea de estar en bandos opuestos. Pero después de todo lo que ocurrió, comprendí que no se trataba de él, se trataba de mí. Si quería crecer, debía hacerlo sin mirar atrás, incluso aunque eso significara ser su competencia directa. Los meses se convirtieron en años, y poco a poco descubrí que no necesitaba el apellido de nadie ni la sombra de una relación para brillar. Ascendí con esfuerzo, construí un equipo que me respetaba por mi trabajo y no por rumores. Encontré un nuevo propósito en cada proyecto, en cada logro. La herida de Liam se transformó en cicatriz, y la cicatriz en un recordatorio de lo fuerte que podía ser. Pero el destino, caprichoso como siempre, decidió ponerme frente a él una vez más. Una reunión de alto nivel, entre ambas compañías, para negociar un contrato millonario. Entré a la sala con paso firme, mi carpeta en la mano y mi equipo detrás de mí. Y ahí estaba él. Sentado en la cabecera opuesta, impecable como siempre, con ese aire de control que tanto intimidaba a los demás. Cuando me vio, sus ojos se abrieron apenas, como si hubiera visto un fantasma. Pero yo ya no era un fantasma, ni una sombra. Era su rival. Su igual. Señores, anunció el moderador, damos inicio a la negociación entre ambas partes. Tomé asiento, desplegué mis documentos y sonreí con calma. Sentí su mirada fija en mí, insistente, como buscando un resquicio por el cual entrar. Yo, en cambio, me limité a mirarlo con la serenidad de quien ya no debe nada. Durante la reunión, nuestras miradas se cruzaron varias veces. En otra vida, esos encuentros de ojos habrían sido suficientes para derretirme. Pero ahora solo eran un recuerdo distante, como ver una fotografía vieja de alguien que ya no reconoces. Alguien preguntó. ¿Ustedes dos se conocen? El silencio se tensó. Liam abrió los labios, dispuesto a decir algo. Tal vez sí, tal vez un intento de recordar lo que fuimos. Pero no lo dejé. No, respondí con firmeza, mirando al interlocutor. No nos conocemos. La sala quedó en silencio unos segundos. Vi cómo los labios de Liam se cerraban lentamente, como sus ojos se oscurecían con una mezcla de rabia y tristeza. Pero no hice nada más. No había odio en mí, ni ganas de revancha. Solo indiferencia. Porque esa era mi verdadera victoria. Yo ya no necesitaba demostrarle nada.
No necesitaba que reconociera mi talento ni que admitiera su error. Mi éxito hablaba por mí. Mi presencia en esa mesa, frente a él, era la prueba de que había renacido. La reunión continuó, con cifras, acuerdos y cláusulas. Yo defendí mi posición con argumentos sólidos, con una seguridad que jamás tuve cuando estaba bajo su sombra. Cada palabra que decía era un ladrillo más en el muro que me separaba de lo que alguna vez sentí por él. Al final, cuando la negociación terminó y todos comenzaron a levantarse, él se quedó sentado, mirándome. Yo recogí mis cosas con calma, sonreí con cortesía a los demás y me dirigí a la puerta. Antes de salir, nuestros ojos se encontraron una última vez. En su mirada había pérdida, había arrepentimiento, había todo lo que nunca me dio cuando lo necesité. En la mía, en cambio, solo había paz. Y fue en ese instante que lo entendí del todo: Liam había sido una lección, no un destino. Y yo, al decir no nos conocemos, no solo había rechazado al hombre que me falló, sino que había elegido la versión más fuerte y libre de mí misma. Salí de la sala sin mirar atrás. Afuera, el mundo seguía su curso: autos, voces, pasos, la vida misma. Respiré profundo y sonreí. Ya no era la mujer que necesitaba ser elegida. Ahora era la mujer que se elegía a sí misma. Y esa, supe, era la victoria más grande de todas.